¿Sabías que el chocolate, esa delicia que todos amamos, fue un arma secreta en las guerras más grandes de la historia? Sí, así como lo oyes. Hoy vamos a descubrir la increíble historia de cómo el chocolate se convirtió en el alimento que ganó batallas. Prepárate, porque esta historia es más dulce y sorprendente de lo que imaginas. Nuestra aventura comienza mucho antes de las guerras mundiales, con los antiguos aztecas. Para ellos el cacao era un regalo de los dioses, tan valioso que lo usaban como moneda. Sus guerreros bebían zocal, tel, una bebida amarga y picante, para obtener energía y resistencia antes de entrar en combate. Era básicamente su bebida energética prehispánica. Creían que les daba fuerza divina, y no estaban del todo equivocados. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, quedaron fascinados. Hernán Cortés se dio cuenta del poder del cacao y escribió al rey de España, diciendo que una sola taza de esta bebida podía sostener a un soldado durante todo un día de marcha, sin necesidad de otro alimento. Los españoles le añadieron azúcar y canela, transformándolo en el chocolate caliente que conocemos, y se convirtió en un lujo para la aristocracia europea. Pero fue durante la Revolución Americana cuando el chocolate realmente demostró su valor en el campo de batalla moderno. El chocolate era parte esencial de las raciones de los soldados del ejército continental. Era fácil de transportar, no se echaba a perder y proporcionaba un chute de energía rápido y muy necesario. De hecho, a los soldados se les pagaba a veces con chocolate en lugar de dinero, que en esa época era escaso y perdía valor. Imagínate recibir tu sueldo en tabletas de chocolate. Saltemos a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Los ejércitos se dieron cuenta de que la moral de las tropas era tan importante como las balas. Un soldado feliz y con energía es un soldado más efectivo. Compañías como Hershey y Cadbury recibieron contratos masivos de los gobiernos para producir barras de chocolate especiales para los soldados. La Cruz Roja también jugó un papel clave, incluyendo chocolate en los paquetes de ayuda que enviaban a los prisioneros de guerra y a los soldados en el frente. Era un pequeño pedazo de hogar, un recordatorio de tiempos más dulces que les daba consuelo y esperanza en los momentos más oscuros. Pero la barra de chocolate militar más famosa es, sin duda, la Ration de Bar. Fue un encargo del ejército de los Estados Unidos a Hushai Ascend. Las especificaciones eran muy claras. Tenía que pesar unas 4 onzas, ser alta en calorías, resistir altas temperaturas y, lo más curioso, saber un poco mejor que una patata hervida. Para que los soldados no se la comieran como un dulce, sino que la guardaran para una verdadera emergencia. Estaba diseñada para ser tan densa que tenías que morderla con mucha fuerza. No era un placer, era pura supervivencia. Los soldados que participaron en el desembarco de Normandía llevaban estas barras en sus bolsillos. En el Pacífico, los pilotos las usaban en sus kits de supervivencia. Literalmente, el chocolate salvó vidas, proporcionando las calorías necesarias para sobrevivir cuando todo lo demás fallaba. Después de la Ration D, crearon la Tropical Bar, que aguantaba aún mejor el calor, aunque el sabor tampoco mejoró mucho. Tras la guerra, la imagen del soldado americano repartiendo chocolate a los niños en las ciudades liberadas de Europa se convirtió en un poderoso símbolo de liberación y generosidad. Era más que un dulce, era un gesto de amistad y el comienzo de una nueva era. Así que la próxima vez que disfrutes de un trozo de chocolate, recuerda su increíble viaje. No es solo un postre, es un alimento de supervivientes, un levantador de moral y un héroe anónimo en la historia de la humanidad. Desde los guerreros aztecas hasta los soldados del día D, el chocolate ha demostrado ser mucho más que una simple golosina. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Conocías el papel del chocolate en las guerras? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Gracias por vernos y hasta la próxima. Imagina entrar a una botica antigua y encontrar, entre frascos de hierbas, una mirada fija que te observa desde el fondo de una botella de licor. No es una decoración de Halloween, es una de las bebidas más antiguas y controvertidas de la historia, el Snake Wine o vino de serpiente. Credo Haze, casi 3000 años, durante la dinastía Zhou, este brebaje promete curar desde la reuma hasta la calvicie. Pero ¿cómo es posible beber el veneno de una cobra sin morir en el intento? Existen dos formas de preparar este elixir. La primera es la variedad infundida. Se introduce una serpiente, generalmente venenosa,
En una botella de vino de arroz o alcohol de grano, se añaden hierbas medicinales y se deja reposar por meses. La segunda es mucho más extrema, el método mezclado. Aquí no hay espera. Se extraen directamente los fluidos corporales del reptil, como la sangre o la bilis, y se mezclan al momento con el alcohol. Es un ritual de fuerza y virilidad que se consume en un solo trago frente al comensal. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué el veneno no nos mata? La respuesta está en la química. El veneno de las serpientes es una proteína. Cuando entra en contacto con el etanol del vino, las proteínas se desnaturalizan, es decir, se rompen y quedan completamente desactivadas. El alcohol neutraliza el peligro, poro conserva, supuestamente, las propiedades esenciales. Eso sí, los expertos advierten así, la serpiente no está totalmente sumergida. El riesgo sigue ahí. Se han registrado incidentes donde el animal, en un estado de hibernación inducido, ha llegado a morder al abrir la botella. En la medicina tradicional, se le atribuyen propiedades analgésicas y revitalizantes. Sin embargo, hoy este licor enfrenta una batalla legal. Muchas de las especies utilizadas, como la cobra real, están en peligro de extinción. Por eso, su exportación está estrictamente prohibida en la mayoría de los países. Lo que para unos es una cura milenaria, para otros es un atentado contra la biodiversidad y un mercado negro que las autoridades intentan frenar a toda costa. El vino de serpiente es el punto donde la superstición, la química y la tradición se encuentran. ¿Te atreverías a probar un trago de este elixir milenario? ¿O prefieres quedarte con un vino tradicional? Déjame tu opinión en los comentarios. Y prepárate, porque en el próximo episodio vamos a descubrir por qué todo lo que creías saber sobre el plátano y la banana está mal. Suscríbete y no te lo pierdas. Seguro te ha pasado, vas al mercado, pides 1 kilo de plátanos y te dan bananas. O pides bananas y terminas con un fruto verde y duro que no puedes ni pelar. ¿Son sinónimos? Es solo una cuestión de acento. Para nada. Aunque parecen hermanos gemelos, el plátano y la banana son mundos distintos. Hoy vamos a romper el mito. Y te enseñaré por qué intentar comer un plátano crudo podría ser la peor experiencia de tu día. La diferencia principal no es solo el nombre, es su química. La banana es esa fruta amarilla, blanda y dulce que todos conocemos. Es rica en azúcares y se come fresca. Poro, el plátano, específicamente el plátano macho, es el primo rudo. Es más grande, su cáscara es más gruesa y lo más importante, está lleno de almidón. Comerte un plátano verde crudo es como morder una patata cruda. Es harinoso, amargo y casi imposible de digerir. Por eso, el plátano necesita fuego, frito, horneado o asado. El calor es lo que transforma ese almidón en el manjar que acompaña tus comidas. Hay una confusión común con el tamaño. Mucha gente cree que el plátano es pequeño, pero en realidad, el plátano de cocción suele ser el gigante de la familia, llegando a medir hasta el doble que una banana Cavendish. Pero aquí es donde se complica en la geografía. En España, por ejemplo, el famoso plátano de Canarias es el que se come crudo, y llaman banana al que viene de América. En cambio, en el Caribe o la zona andina, el plátano es sagrado para freír, y la banana es la merienda de los niños. Es un caos lingüístico. ¿Por qué amamos tanto al plátano si es tan difícil de pelar? Por su versatilidad. Cuando el plátano está verde, nos da los crujientes tostones o patacones, pero si dejas que su cáscara se ponga negra, sí, casi podrida a la vista, ocurre la magia. El almidón se convierte en azúcar natural. Ese es el momento del maduro frito. Ese acompañamiento dulce y caramelizado que eleva cualquier plato de arroz y frijoles a otro nivel. Así que ya lo sabes. Si es blando, dulce y se pela con la mano, es banana. Si es duro, gigante y necesita una sartén, es plátano. Dos frutos, dos propósitos, pero un mismo origen botánico que ha alimentado a medio mundo por siglos. ¿Y tú? ¿Cómo los llamas en tu país? ¿Eres de los que prefiere el dulce de la banana o el toque salado de un buen patacón? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más curiosidades gastronómicas y nos vemos en el próximo video. Mírala bien dorada, jugosa, irresistible. Es el icono mundial de la comida rápida. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la mayo era parte de lo que estás pagando no es carne, sino anagua? Un estudio científico ha revelado la verdad que las grandes cadenas prefieren ocultar. El componente principal de tu hamburguesa es el agua. Y la cantidad de carne real es, sencillamente, ridícula. Según investigaciones recientes, casi el 50% del peso total de una hamburguesa promedio es agua. La mitad, pero no creas que es agua que alguien inyectó con una jeringa. Se trata de la humedad retenida en los tejidos, y sobre todo, en los aditivos. El problema es que el agua es barata, y la carne es cara. Al cocinarla, parte de esa agua se evapora, pero el peso que pagaste en el mostrador incluía ese líquido que no alimenta. Aquí es donde los datos se vuelven asombrosos. El estudio descubrió que, en promedio, una hamburguesa de comida rápida contiene solo un 845% de carne muscular real,
¿Y el resto? El análisis histológico reveló una mezcla de tejidos que nunca imaginarías en tu sena a nervios, vasos sanguíneos, cartílagos, tejido adiposo y hasta fragmentos de hueso. Básicamente, estamos comiendo los subproductos que sobran después de extraer los cortes nobles del animal. ¿Cómo logran que algo con tan poca carne sepa tan bien? Química. Se utilizan potenciadores de sabor y aglutinantes como la soja o el maíz para darle estructura y que esa mezcla no se dishaga. El objetivo es crear una experiencia sensorial perfecta: la textura, el olor, el color, usando la menor cantidad de proteína animal posible. Es ingeniería alimentaria en su máxima expresión, o un engaño legalmente permitido. La próxima vez que muerdas esa hamburguesa barata, recuerda que estás pagando por un 50% de agua y menos del 10% de carne real. Quizás sea el momento de volver a la carnicería del barrio y picar tu propia carne en casa. ¿Te imaginabas que la cifra fuera tan baja? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo la verdad detrás de lo que comes, suscríbete. En el próximo video, la curiosa historia de por qué se usa el oro como ingredientes en comidas. ¿Alguna vez has sentido que tu cena no es lo suficientemente cara? Para algunos, el caviar y la trufa no bastan. Hay quienes prefieren ingerir el metal más precioso de la historia, el oro. Pero antes de que corras a morder un anillo o una moneda, debes saber algo en comer oro. No es solo una excentricidad de millonarios modernos, es una práctica milenaria con una ciencia fascinante detrás. Hoy descubriremos por qué el oro es el ingrediente más brillante de la gastronomía. El secreto del oro comestible reside en su física. Es el metal más maleable y dúctil que existe. Para que te des una idea, con solo 30 gramos de oro, podrías fabricar un cable tan delgado que alcanzaría los 80 kilómetros de largo. Esta propiedad permite que los artesanos lo golpeen hasta crear láminas llamadas pan de oro, tan increíblemente finas, que son más delgadas que un cabello humano. Es esta ligereza la que permite que el oro se convierta en un ingrediente que flota sobre la comida sin alterar su textura. Aunque hoy lo veamos en hamburguesas de lujo en Dubái, comer oro es una tradición antigua. La reina Elizabeth I de Inglaterra solía espolvorear polvo de oro sobre sus frutas en los banquetes reales. En Japón, se ha añadido tradicionalmente al sake y a platos especiales para atraer la buena fortuna. Para estas culturas, el oro no era solo decoración, era un símbolo de divinidad y pureza que debía ser incorporado al cuerpo para alcanzar la iluminación o la salud eterna. Ahora, la pregunta del millón: ¿es peligroso? La respuesta corta es: no. El oro de 22 a 24 quilates es biológicamente inerte. Esto significa que no reacciona con los ácidos del estómago, no es absorbido por el torrente sanguíneo y no tiene sabor ni valor nutricional. Básicamente, entra igual que sale. Tu cuerpo lo desecha naturalmente unas 24 horas después de la ingesta. Es, literalmente, el lujo más efímero del mundo. Brilla en tu plato, pero no deja rastro en tu organismo. Desde raciones de guerra hasta postres bañados en oro, hemos recorrido un camino increíble de datos asombrosos. El oro es el broche de oro, valga la redundancia, para entender que en la gastronomía, la realidad siempre supera a la ficción. Y hablando de cosas que brillan, no te pierdas nuestro próximo video sobre los caramelos brillantes, donde la química del azúcar se vuelve arte. Suscríbete, dale a la campanita y gracias por acompañarnos en este viaje de curiosidades culinarias. Parecen piedras preciosas extraídas de una mina profunda, pero en realidad nacieron en una olla de cocina. Los caramelos brillantes son el punto donde la repostería deja de ser cocina y se convierte en geología molecular. ¿Cómo es posible que el azúcar común se transforme en un cristal transparente y radiante que parece un diamante? Hoy vamos a descubrir la ciencia detrás del brillo y por qué tu lengua es el mejor laboratorio del mundo. Todo comienza con una danza de moléculas. Cuando disolvemos azúcar en agua y aplicamos calor, creamos una solución sobresaturada. El secreto del brillo está en el control de la temperatura. Si enfriamos la mezcla lentamente y sin perturbaciones, las moléculas de sacarosa se alinean en una estructura cristalina perfecta que refleja la luz. Es exactamente el mismo proceso que crea las amatistas en la naturaleza, pero en lugar de millones de años, nosotros lo logramos en unos pocos minutos a 150 grados. Pero ¿qué pasa si queremos un brillo diferente? Aquí entra el arte de airear el caramelo. Al estirar y doblar la masa repetidamente, atrapamos millones de microburbujas de aire. Estas burbujas actúan como diminutos espejos que refractan la luz en todas direcciones, dándole al caramelo ese aspecto satinado o perlado tan característico de los dulces de alta gama. Es física óptica pura aplicada al paladar. Hoy en día, la industria ha llevado el brillo a otro nivel. Algunos caramelos utilizan colorantes estructurales o micas comestibles, similares a las que vimos en el video anterior sobre el oro. Estos polvos no tienen sabor,
pero sus partículas planas se asientan en la superficie del caramelo para crear un efecto espejo. Es el mismo principio que hace que las alas de las mariposas o las burbujas de jabón tengan esos colores cambiantes. Estás comiendo nanotecnología dulce. La próxima vez que disfrutes de un caramelo brillante, recuerda que no es solo azúcar. Es un cristal perfectamente diseñado por el calor y la paciencia. La ciencia está en cada bocado, desde el oro que no se digiere hasta el azúcar que brilla como un sol. Si te ha fascinado este viaje por los secretos de la gastronomía y la historia, asegúrate de dejar un like y compartirlo. La curiosidad es el ingrediente que nunca debe faltar en tu mesa. Nos vemos en la próxima gran investigación. En el año 1922, cuando Howard Carter entró en la tumba de Tutankamón, encontró tesoros de oro, joyas y carros de guerra. Pero entre las riquezas había algo mucho más sorprendente en tarros de miel de más de 3000 años de antigüedad. Lo más increíble, los arqueólogos la probaron y seguía siendo comestible. Mientras que casi cualquier alimento se pudre en días, la miel parece haber vencido al tiempo. ¿Cuál es su secreto para la inmortalidad? La miel es el único alimento conocido que no tiene fecha de vencimiento. Y todo se reduce a una tormenta perfecta química. Primero, su baja humedad. La miel es mayormente azúcar, cerca del 85%. Lo que la hace higroscópica. Esto significa que en su estado natural tiene tan poca agua que literalmente succiona la humedad de cualquier bacteria que intente crecer en ella, matándola por deshidratación antes de que pueda reproducirse, pero no es solo azúcar. Las abejas añaden un ingrediente mágico de su propio estómago, una enzima llamada glucosa oxidasa. Al mezclarse con el néctar, esta enzima crea dos subproductos, anácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Sí, el mismo agua oxigenada que usas para desinfectar heridas. Este ambiente ácido y antiséptico convierte a la miel en una fortaleza impenetrable para los microorganismos. Es, básicamente, un antibiótico natural que se puede comer. Mucha gente tira la miel cuando se vuelve blanca y dura, pensando que se echó a perder. Gran error. Eso es simplemente cristalización, un proceso natural donde el azúcar se separa del agua. Aunque pierda un poco de aroma o textura, sigue siendo perfectamente segura. Solo necesitas un poco de calor, un baño María suave, para que vuelva a su estado líquido original. Recuerda, ansí está dura, está pura. Desde las raciones de emergencia de los soldados hasta el oro que atraviesa nuestro cuerpo, la comida es mucho más que nutrición. Es química, historia y a veces un milagro que dura milenios. La miel es el recordatorio de que la naturaleza ya inventó la tecnología de conservación perfecta hace millones de años. ¿Cuál de todos estos alimentos eternos te ha sorprendido más? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando los misterios de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video. En los cafés más exclusivos de Londres, Nueva York o Dubái, existe una bebida que puede costar 75 euros la taza. Es aromático. Dicen que tiene notas de caramelo y chocolate. Y es el sueño de cualquier barista. Pero hay un detalle que la mayoría prefiere ignorar mientras sorbe su cafeán. Para que esos granos llegaran a su taza, primero tuvieron que pasar por el sistema digestivo de un pequeño mamífero selvático. Bienvenido al mundo del Kopi Luwak, el café más caro y extraño del planeta. La civeta o luwak es un animal nocturno nativo del sudeste asiático que tiene un gusto muy refinado. Han solo come las cerezas de café más maduras y dulces. Pero aquí ocurre la magia. La civeta digiere la pulpa de la fruta, pero no el grano. Durante las 24 horas que el grano pasa en su estómago, las enzimas digestivas penetran en él, descomponiendo las proteínas que causan el amargor. Básicamente, el animal realiza un proceso de fermentación natural que ningún laboratorio humano ha podido replicar con exactitud. Una vez que la civeta termina su trabajo, los recolectores buscan los excrementos en el suelo del bosque. Sí, suena poco higiénico, pero el proceso de limpieza es extremo. Los granos se lavan repetidamente, se les quita la piel externa y se tuestan a altas temperaturas, lo que elimina cualquier rastro de bacterias. Lo que queda es un grano con un perfil de sabor único, suave, terroso y con ese toque acaramelado que lo vuelve una joya para los paladares más exigentes. ¿Por qué cuesta tanto? Por la escasez. En estado salvaje, recolectar estos granos es una tarea lenta y difícil. Sin embargo, su fama ha traído un lado oscuro en la creación de granjas donde las civetas son enjauladas para producir café a gran escala. Por eso, el auténtico Kopi Luwak salvaje es hoy una de las mercancías más raras del mercado. Estás pagando por la fermentación biológica, por el riesgo de la recolección y, admitámoslo, por la historia que contarás en tu próxima cena. Desde miel de hace 3000 años hasta café extraído de excrementos, el mundo de la gastronomía nunca deja de sorprendernos. La pregunta es,
¿Son tus papilas gustativas lo suficientemente valientes para probarlo? Si te ha gustado este recorrido por los sabores más bizarros y costosos del mundo, suscríbete y activa las notificaciones. En el próximo video analizaremos otra curiosidad que cambiará tu forma de ver el supermercado. Nos vemos en la próxima taza. Si te pido que cierres los ojos y pienses en la cafeína, seguramente verás un color en el marrón oscuro. Es lógico, ¿verdad? Proviene del café. Pero prepárate para cuestionar tus sentidos. Si pudiéramos extraer la cafeína pura de tu taza matutina, lo que verías no se parece en nada al café. Es blanca, brilla como la nieve y es tan amarga que una sola gota te haría estremecer. Hoy vamos a desmentir el mito cromático del estimulante más famoso del mundo. Químicamente, la cafeína es un alcaloide del grupo de las antinas. En su estado puro, es un polvo cristalino totalmente blanco. Entonces, ¿de dónde viene el color oscuro del café? El color negro o marrón no tiene nada que ver con la cafeína, sino con el proceso de tueste de las semillas del cafeto. Durante el tueste, los azúcares y aminoácidos del grano se caramelizan, la famosa reacción de Maillard, creando esos pigmentos oscuros. Pero la cafeína escondida dentro permanece blanca e inalterada. La cafeína no está en la planta para despertarnos a nosotros. Es un pesticida natural. El cafeto la produce en sus semillas, hojas y frutos para paralizar o matar a los insectos que intentan alimentarse de ella. Ese sabor amargo que tanto nos gusta en el café es, en realidad, una señal de advertencia de la naturaleza que dice: cuidado, esto es tóxico. Nosotros, sin embargo, hemos aprendido a disfrutar de esa pequeña dosis de defensa vegetal para activar nuestro cerebro cada mañana. Aunque la llamamos cafeína cuando viene del café, es la misma molécula que encontramos en el té, donde a veces se le llama teína, o en el guaraná. No importa si la consumes en una bebida energética transparente o en un chocolate oscuro, la molécula siempre es ese cristal blanco y amargo. Es el gran camaleón de la industria alimentaria, capaz de esconderse en cualquier color mientras hace su magia en nuestro sistema nervioso. Así que la próxima vez que alguien hable de la negra cafeína, podrás corregirlos: la cafeína es blanca como la sal, pero potente como ninguna otra sustancia legal. Es el motor oculto tras el color del tueste. Desde el café más caro hecho de excrementos hasta la blancura de su molécula activa, el mundo del café nunca deja de sorprendernos. ¿Conocías este secreto? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima investigación. En Chile, la Navidad no empieza hasta que se sirve el primer vaso de cola de mono. Es dulce, cremoso y tiene ese toque de café que reconforta el alma. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué tiene que ver un primate con un trago de leche y aguardiente? La respuesta no está en la selva, sino en una noche lluviosa. Una fiesta que se salió de control y el revólver perdido de un presidente. Viajemos a principios del siglo XX. El presidente Pedro Montt se encontraba en una velada en casa de doña Filomena Cortés. La noche era amena, pero afuera una lluvia torrencial azotaba la ciudad. Cuando don Pedro decidió que era hora de retirarse, pidió su revólver modelo Colt, que era parte de su indumentaria habitual. Pero los anfitriones tenían otros planes. No querían que el presidente se fuera bajo la lluvia, así que fingieron que el arma no aparecía por ninguna parte. Sin revólver y atrapado por el clima, la fiesta continuó, pero había un problema en él: vino se había acabado. Dona Filomena, con ingenio, decidió mezclar lo que quedaba en la cocina en leche, azúcar, café y una buena dosis de aguardiente. El brebaje fue un éxito total. Entre risas, los invitados bautizaron la improvisada bebida como el Colt de Montt, burlándose del incidente del arma. Aquella mezcla de ingenio y casualidad acababa de crear un icono nacional. Como sucede con todas las leyendas, el lenguaje hizo su trabajo. El nombre pasó de Colt de Montt a colemono, una palabra que aún se usa mucho en el campo chileno. Con el tiempo, la gente empezó a llamarlo cola de mono, aunque existe otra teoría que dice que el nombre viene de las botellas de anís del mono que se usaban para guardarlo. La historia del revólver del presidente sigue siendo la favorita de los historiadores por su picardía y contexto político. Hoy, el cola de mono es mucho más que un nombre extraño. Es el sabor de la familia y la celebración. Así que la próxima vez que brindes en Navidad, recuerda que estás bebiendo un trago nacido de una lluvia eterna y un revólver extraviado. ¿Conocías esta historia o pensabas que el nombre venía del animal? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias con sabor. ¡Salud! Si piensas en comida rápida alemana, probablemente imaginas una salchicha o un pretzel, pero te equivocas. El rey indiscutible de las calles de Alemania es el de Ner Kebab. Cada año se consumen millones, pero lo que pocos saben es que la versión que conocemos hoy no nació en las áridas tierras de Anatolia, sino en el corazón de un Berlín dividido en los años 70. Prepárate, porque hoy vamos a descubrir cómo un plato de reyes se convirtió en el sándwich favorito de Europa. Para entender el kebab, primero hay que entender su nombre. Viene del turco
De Enmek significa dar vueltas y kebab significa asado. Por 200 años, el dener fue un plato tradicional donde la carne se asaba verticalmente, pero se servía en un plato con arroz y ensalada. Era una comida para sentarse a la mesa con calma. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado cuando los inmigrantes turcos llegaron a Alemania Occidental como trabajadores invitados. Llegamos a 1971. Un hombre llamado Codier Nerman se dio cuenta de algo clave en el acelerado Berlín. Los trabajadores no tenían tiempo de sentarse a comer con cubiertos, así que tuvo una idea brillante. Puso la carne asada, la ensalada y las salsas dentro de un pan plano y crujiente. Había nacido el de Ner Kebab Portati. Nerman no patentó su invento, pero cambió la dieta de un país entero para siempre, adaptando una receta milenaria al ritmo de la vida moderna. Hoy, el kebab es más que un sándwich, es una industria multimillonaria. Solo en Alemania existen más de 16.000 establecimientos y se venden más de 400 toneladas de carne de kebab al día. Ha superado a las hamburguesas y a las pizzas en popularidad. La combinación perfecta de proteínas, vegetales frescos y salsas de ajo o yogurt, todo por un precio accesible. Es el ejemplo perfecto de integración cultural a través del paladar. La próxima vez que disfrutes de un Ner con extra salsa de ajo, recuerda que estás saboreando una historia de migración, ingenio y evolución. El kebab es turco de corazón, pero alemán de nacimiento comercial. ¿Y tú? ¿Cómo pides tu kebab? ¿Con picante o sin él? Déjanos tu combinación favorita en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias que alimentan la mente. Nos vemos en el próximo episodio. Es el rey de la gastronomía francesa, un símbolo de lujo extremo y, para muchos, un misterio culinario. El foie gras, que literalmente significa hígado graso, tiene una textura cremosa que parece pura mantequilla. Pero ¿por qué solo se hace de pato o de ganso y no de otra ave? La respuesta no está en la cocina, sino en un instinto salvaje y milenario que permite a estas aves cruzar océanos sin detenerse a comer. La clave de todo es el Jugendruhe, un término alemán que describe la inquietud migratoria. Antes de emprender sus largos viajes, los patos y gansos experimentan un impulso irrefrenable de comer en exceso. No es glotonería, es supervivencia. Como aves migratorias, necesitan almacenar energía para vuelos de miles de kilómetros. Su cuerpo está diseñado para convertir ese exceso de alimento en grasa, que se almacena directamente en el hígado, creando un estado natural de esteatosis hepática. Aunque asociamos el foie gras con Francia, fueron los antiguos egipcios quienes descubrieron este fenómeno hace 4.500 años. Observaron que los gansos que descansaban en las orillas del Nilo, antes de migrar, tenían hígados mucho más sabrosos y grandes. Los romanos heredaron esta técnica y la perfeccionaron, alimentando a las aves con higos para endulzar el sabor. Lo que comenzó como una observación de la naturaleza se convirtió en una técnica ganadera que ha perdurado por milenios. Desde el punto de vista científico, lo que hace especial al pato y al ganso es su capacidad de sufrir esta esteatosis de forma reversible y no patológica. A diferencia de los humanos, donde el hígado graso es una enfermedad, en estas aves es un depósito de combustible eficiente. Esa acumulación de grasas es lo que le da al foie gras su capacidad de fundirse en la boca a los 35 grados, justo por debajo de la temperatura corporal humana. Es química pura al servicio del placer. El foie gras es el resultado de un instinto de supervivencia transformado en arte culinario, un recordatorio de cómo el ser humano ha aprendido a observar los ciclos de la naturaleza para crear sabores únicos. ¿Conocías el origen migratorio de este plato? ¿O pensabas que era una invención moderna? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos detrás de los alimentos más famosos del mundo. Nos vemos en la próxima investigación. Hoy es el símbolo máximo de la celebración. Pero hace 400 años, las burbujas eran el peor enemigo de un monje. Se le conocía como el vino del diablo, porque las botellas explotaban solas en las bodegas, causando desastres y miedo. ¿Cómo pasó un error de fermentación a ser la bebida de los reyes? Prepárate para descubrir la historia de Dom Pérignon y el accidente que cambió las fiestas para siempre. Contrario a la leyenda, el monje benedictino Dom Pérignon no inventó las burbujas. De hecho, intentó eliminarlas. En la fría región de Champagne, la fermentación se detenía en invierno y se reactivaba en primavera dentro de la botella, creando gas carbónico. Para los viticultores de la época, un vino con burbujas era un vino defectuoso y peligroso. Pérignon dedicó su vida a mejorar la calidad del vino, pero fueron los ingleses quienes, irónicamente, se enamoraron del cosquilleo en la lengua y empezaron a pedirlo así, a propósito. ¿Por qué no explotan las botellas hoy? Gracias a la ingeniería, se desarrollaron botellas de vidrio más grueso y el famoso tapón de corcho sujeto por un bozal de alambre. Dentro de una botella de champagne hay una presión de unos 6 bares,
3 veces la presión de un neumático. Es una bomba de tiempo deliciosa que requiere un equilibrio químico perfecto entre azúcar y levadura para que las burbujas sean finas y persistentes. Pero el champagne era turbio, hasta que llegó una mujer revolucionaria a la viuda Clicquot. Ella inventó el proceso de remoaje, girando las botellas para que los sedimentos cayeran al cuello y pudieran extraerse, dejando el vino cristalino. Gracias a su ingenio, el champagne adquirió esa claridad de diamante que lo convirtió en el favorito de las cortes europeas y de la Rusia de los shares. La próxima vez que escuches el estallido de un corcho, recuerda que estás celebrando con un accidente científico perfeccionado por siglos de historia. ¿Prefieres el champán seco o dulce? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y nos vemos en el próximo episodio con el aroma más caro de la naturaleza. Es el sabor más popular del planeta, pero el 99% de lo que consumes como vainilla es artificial. La verdadera vainilla es la segunda especia más cara del mundo, solo después del azafrán. Proviene de una orquídea caprichosa que se niega a crecer fuera de su hogar sin una ayuda muy especial. Hoy descubriremos la increíble historia de un esclavo de 12 años que salvó una industria multimillonaria. Originaria de México, la vainilla fue un secreto de los aztecas. Cuando los europeos la llevaron a sus colonias en África y Asia, las plantas crecían hermosas, pero nunca daban frutos. El problema, la pequeña abeja melipona. Esta abeja es la única capaz de polinizar la flor de vainilla en la naturaleza, y vive solo en México. Sin ella, la vainilla era solo una planta decorativa sin aroma ni sabor. En 1841, en la isla de Reunión, un niño esclavo llamado Edmund Albies descubrió lo que los científicos no pudieron: un método manual para polinizar la flor usando un simple palillo de bambú. Este proceso, que se sigue usando exactamente igual hoy en día, permitió que la vainilla se produjera en todo el mundo. Cada flor debe ser polinizada a mano, una por una, el mismo día que florece. Por eso su precio es tan elevado. Pero el trabajo no termina ahí. Una vez cosechada, la vaina verde no huele a nada. Debe pasar por un proceso de curado de meses en escaldado, secado al sol y reposo en cajas de madera para que desarrolle la vanilina, el compuesto que le da su aroma celestial. Es un proceso de paciencia extrema que convierte un fruto verde en un oro negro gastronómico. La verdadera vainilla es un regalo de la selva y del ingenio humano. La próxima vez que veas esos puntitos negros en tu postre, sabrás que hay manos humanas detrás de cada uno. ¿Sabías que venía de una orquídea? Nos vemos en el próximo video para descubrir la especia que vale más que el oro. Si crees que el caviar es caro, es porque no has pesado el azafrán gramo por gramo, conocido como el oro rojo. Esta especia ha provocado guerras, ha sido usada como tinte real y como medicina sagrada. ¿Pero por qué unos simples hilos rojos pueden costar miles de dólares el kilo? La respuesta está en la fragilidad de una flor que solo despierta una vez al año. El azafrán proviene de los estigmas de la flor Crocus sativus. Esta flor es caprichosa, tan solo florece durante 2 semanas al año, y debe ser cosechada al amanecer, antes de que el sol marchite los delicados hilos. Pero lo más impactante es la cantidad. Se necesitan 150,000 flores para obtener un solo kilo de azafrán seco. Imagina el trabajo de recolectar 150,000 flores a mano en solo unos días. Cada flor tiene solo 3 estigmas rojos. No hay máquinas que puedan hacer este trabajo. Se requiere la delicadeza de los dedos humanos para separar el tesoro rojo de los pétalos púrpuras. Luego, esos hilos deben secarse o tostarse con precisión quirúrgica para concentrar su sabor y aroma. Si se pasan de calor, se arruinan. Si quedan húmedos, se pudren. Es artesanía pura aplicada a la especia. El azafrán no solo aporta un sabor terroso y floral único, aporta el color del sol. Desde la paella española hasta los dulces de la antigua Persia, el azafrán ha sido el símbolo de la abundancia. Además, contiene picrocrosina y safranal, compuestos que no solo dan sabor, sino que tienen propiedades antidepresivas, probadas por la ciencia moderna. Es, literalmente, felicidad en hebras. El oro rojo nos enseña que las cosas más valiosas del mundo requieren tiempo, esfuerzo y respeto por la naturaleza. ¿Has probado el azafrán auténtico o te han dado colorante barato? Aprende a distinguirlos y no te dejes engañar. Gracias por acompañarnos en este viaje por los sabores más exclusivos del mundo. Suscríbete y hasta la próxima. Chile. Inicios de 1910, en el corazón de Santiago. El hombre más poderoso del país, el presidente Ramón Barros Luco, entra a su cafetería favorita, la Confitería Torres. No pide un banquete de estado, ni platos franceses complicados. Pite algo Q. En ese entonces, nadie más comía. Una combinación extraña, que estaba a punto de convertirse en el sándwich más famoso del país. Hoy conoceremos la historia de cómo un antojo presidencial se volvió patrimonio nacional. Para la pipouca, la mezcla de carne de res a la plancha con queso derretido, no era lo habitual. Barros Luco,
un hombre de gustos sencillos pero firmes, pedía esta combinación en pan de molde tostado o pan marraqueta. Sus seguidores y otros políticos, al verlo comer con tal deleite, empezaron a pedir a los camareros: tráiganme uno como el de Barros Luco. Pronto, la frase se acortó simplemente a un Barros Luco. Había nacido una leyenda gastronómica. Lo fascinante es que Ramón Barros Luco fue un presidente recordado por su frase "Ano vi". Hay dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución. Pero, irónicamente, su mayo relegado en la memoria colectiva no fue una ley o un puente, sino este sándwich. El nombre Barros Luco se institucionalizó de tal manera que hoy es imposible encontrar una fuente de soda, restaurante o carrito callejero en Chile que no lo tenga en su menú. Pero la historia no termina ahí. El primo de este sándwich también tiene origen presidencial. Ernesto Barros J. Pau, quien fue ministro y primo del presidente, encontraba que la carne era muy dura para su gusto, así que pidió cambiarla por jamón. Así nació el Barros Jarpa, aunque ambos son deliciosos. El Barros Luco original sigue siendo el rey absoluto de la cultura popular chilena por su potencia y sabor. El Barros Luco es la prueba de que las mejores tradiciones nacen de la sencillez. Un sándwich que une a todo un país, desde el presidente hasta el trabajador de a pie. ¿Conocías el origen de este sándwich? ¿O pensabas que era solo un nombre al azar? ¿Eres del equipo Barros Luco o prefieres el Barros Jarpa? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias con sabor. ¡Hasta la próxima! Mira, los beans son brillantes, coloridos y parecen joyas. Ese barniz perfecto que hace que los caramelos se vean irresistibles en el estante tiene un nombre: goma laca. Pero antes de que des el siguiente mordisco, debes saber algo. Si vas a la ferretería, la encontrarás junto a las pinturas para madera. Y si vas a la naturaleza, la encontrarás saliendo del cuerpo de un insecto. Hoy vamos a descubrir el ingrediente secreto que hace que tus dulces brillen, aunque te dé un poco de náuseas. La goma laca no es un invento sintético de un laboratorio. Es una resina orgánica producida por un diminuto insecto llamado Caria laca, o el gusano de la laca, nativo de las selvas del sudeste asiático. Estos insectos se agrupan en las ramas de los árboles y secretan esta sustancia para protegerse y cuidar a sus huevos. Con el tiempo, la resina se endurece formando una costra que los humanos recolectamos, trituramos y purificamos. Sí, estás comiendo una secreción protectora de un bicho. Lo más increíble es la versatilidad de este producto. En el mundo de la carpintería, la goma laca es valorada por dar un acabado tipo espejo a los muebles más finos. ¿Qué tienen en común la carrocería de un coche deportivo, el hilo dental y tus gomitas favoritas? No es el sabor, es el brillo. Ese acabado reluciente que resiste el calor y la humedad proviene de un lugar inesperado: las hojas de una palmera que solo crece en el noreste de Brasil. Hoy vamos a descubrir a la reina de la cera, un ingrediente que protege a los árboles del desierto y, de paso, hace que tus dulces sean irresistibles. La palma Copernicia prunifera vive en regiones extremadamente secas. Para no morir deshidratada, la planta produce una cera durísima en sus hojas que evita que el agua se evapore. Los humanos recolectamos estas hojas, las secamos y las golpeamos para que la cera se desprenda en forma de polvo. Es la cera natural más dura que se conoce, con un punto de fusión tan alto que no se derrite hasta casi los 85 grados Celsius. Por eso, tus dulces no se vuelven una masa pegajosa dentro del paquete en verano. En la industria, la cera de carnauba es famosa por dar brillo a los suelos y a los coches. Es transparente, no tiene sabor y tiene una textura que a todos nos fascina. La gelatina es el camaleón de la cocina. Puede ser un postre infantil, la cobertura de un paté elegante o la cápsula que protege tus medicinas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de qué está hecha realmente esa sustancia que se deshace en tu boca? Prepárate, porque la respuesta nos lleva a las profundidades de la biología animal y a un proceso de reciclaje que lleva siglos perfeccionándose. La gelatina no se cultiva, ni se fabrica artificialmente, se extrae. Su origen es el colágeno, la proteína más abundante en los mamíferos. El colágeno es como el pegamento que mantiene unido el cuerpo. Está en la piel, los tendones, los cartílagos y sobre todo en los huesos, mediante un proceso de hidrólisis, es decir, aplicando calor y agua, esas fibras rígidas de colágeno se rompen y se transforman en una sustancia soluble. Eso que obtienes es la gelatina colágeno animal puro, desenrollado y listo para ser usado. Hoy es barata y común, pero en la época victoriana y en la Francia de los reyes, la gelatina era un símbolo de estatus máximo. ¿Por qué? Porque extraerla de los huesos de buey o ternera tomaba días de hervido y filtrado manual. Solo las casas con ejércitos de cocineros podían servir esos centros de mesa transparentes y brillantes. No fue hasta finales del siglo XIX cuando la ingeniería industrial permitió pulverizarla, naciendo así la gelatina en polvo
que hoy guardas en tu alacena. Pero la gelatina es mucho más que dulces. Sin ella, la fotografía analógica no existiría, ya que es la base que sostiene los cristales de plata en la película. En medicina, es vital porque es biocompatible en nuestro cuerpo, la reconoce como proteína y la absorbe fácilmente. Por eso, casi todas las cápsulas son de gelatina. Y por supuesto, está el beneficio directo al ser colágeno puro. Es un aliado increíble para la regeneración de nuestras propias articulaciones, uñas y cabello. La próxima vez que disfrutes de ese postre tembloroso, recuerda que estás consumiendo una maravilla de la ingeniería biológica que ha viajado desde las cortes reales hasta los laboratorios modernos. La gelatina es la prueba de que en la naturaleza nada se pierde y todo se transforma. ¿Sabías que tu postre favorito era básicamente proteína de hueso y piel? Cuéntanos si te has sorprendido en los comentarios. Suscríbete para seguir descubriendo los secretos de lo que nos rodea. ¡Hasta la próxima! En gran parte del mundo se le conoce como cobayo o conejillo de Indias, y es visto exclusivamente como una mascota adorable. Pero en el corazón de los Andes, el cuy es mucho más que eso. Es un símbolo de estatus, un pilar de la nutrición prehispánica y una herencia viva que ha sobrevivido a imperios y conquistas. Hoy descubriremos por qué en el Perú, el cuy no es solo un alimento, sino un tesoro cultural que ha estado en la mesa por más de 5.000 años. El cuy Cavia porcellus fue domesticado en las tierras altas de Perú y Bolivia, mucho antes que las llamas. Para los antiguos peruanos, era la fuente de proteína perfecta en pequeño, fácil de criar en el hogar y extremadamente nutritivo. Científicamente, la carne de cuy es una supercomida. Tiene niveles altísimos de proteína, es muy baja en grasas y contiene asparagina, una enzima que ayuda a combatir ciertos tipos de células cancerosas. No es solo tradición, es medicina ancestral en el plato. Uno de los ejemplos más fascinantes de la importancia del cuy está en el arte. Durante la colonia, los artistas de la escuela cusqueña mezclaron la fe católica con la realidad andina. Si visitas la Catedral de Cusco, verás una versión única de la Última Cena pintada por Marcos Zapata. Allí, en el centro de la mesa, el plato principal no es cordero, sino un cuy asado. Es el ejemplo máximo de sincretismo, la integración de un elemento sagrado andino en la narrativa religiosa europea. Pero el cuy no solo se come, también sana. En la medicina tradicional andina, existe el ritual del sobado de cuy. Se cree que el animal actúa como una esponja biológica que absorbe las energías negativas o enfermedades del paciente. Después del ritual, el curandero analiza los órganos del animal para diagnosticar el mal de la persona. Para el mundo andino, el cuy es un puente entre el mundo físico y el espiritual, un ser que entrega su vida para restaurar el equilibrio. Desde las huacas pre-incas hasta los restaurantes de alta cocina en Lima, el cuy sigue siendo el rey de la gastronomía andina. Es un sobreviviente del tiempo que nos recuerda nuestras raíces en cada bocado crujiente. ¿Te atreverías a probarlo o prefieres mantenerlo como mascota? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando las maravillas de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video.